Vamos en esta mañana a escuchar la palabra del Señor. Hoy van a descansar de mí. Van a tener por fin un descansito. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, muy queridos hermanos, muy sinceros. Les agradezco su sinceridad. Bueno, nos acompaña en este día nuestro querido amigo el pastor Rafael Moseta. Un pastor, tenga la gentileza. Hacía como un siglo que no venía a predicar a esta iglesia. No ha crecido desde aquel entonces, sigue siendo el mismo, sigue siendo nuestro querido amigo de la casa, así que le pedí el favor que nos acompañara hoy y nos compartiera la palabra del Señor, y sé que usted también será bendecido por la palabra. Amén. Le damos la bienvenida al pastor Rafael. Amén. Pastor Rafael, es un privilegio tenerlo acá. Algún día sería apóstol como usted. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dele un aplauso a Papito Dios bien fuerte en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Amén, gloria a Dios. Mire que yo le doy gracias a Dios por haberme invitado. No sé qué tan fuerte fui la última vez que vine a predicar, que nunca me volvieron a invitar. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pero tengo una amistad muy bonita con el pastor Daniel, gloria al Señor. Y cuando él me dijo, Rafa, porque él me dice así con mucho cariño, me dijo, Rafa, para que vayas tal día a predicar a la iglesia, yo dije, wow, qué bendición, gloria a Dios. Es algo de lo cual no tengo mucha experiencia, pero me gusta predicar, amén, gloria al Señor. La cuestión fue que ahí fue donde vino el tema y el susto y el miedo. Mire, todavía estoy temblando, vea. Así está bien, pastora. Gloria a Dios. La cuestión es que ahí es donde surge el miedo y surge el susto y todo eso. Y dije, ¿qué voy a predicar? ¿De qué voy a hablar? Levante la mano los que llevan más de 10 años en el cristianismo. Amén, gloria al Dios. Dígale al que está a su lado, y nosotros ya somos viejos, dígale así. Ya somos viejitos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, ¿me escuchan bien, verdad? Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por las personas del sonido. Allá se escuchaba muy bonito toda esa cuestión. En el lugar donde nosotros damos la palabra, el pastor cada rato hace para arriba y hace para abajo y hace para abajo y hace para arriba, ¿verdad? Pero bendigo a las personas que están en el sonido, qué bendición. Y entonces, yo meditando y pensando, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a enseñar? Porque ustedes tienen un gran teólogo, ustedes tienen un maestro, ustedes tienen un pastor que tiene un conocimiento profundo de la palabra. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por ello? Amén, gloria a Dios. Entonces, ahí vino el susto y vino el miedo. ¿Qué voy a predicar? Porque cuando uno, quizá como pastor y como siervo de Dios durante bastante tiempo, puede uno haber dado determinada cantidad de predicaciones y llega uno a un punto en el cual uno dice, yo no sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho. Pero ¿cuántos saben que Dios es misericordioso? Y entonces le estaba preguntando a Papito Dios y esta noche me quedé pensando en ello también. Y dije, Señor, ¿qué predico en la iglesia del pastor Daniel? Y me acosté a dormir y en la mañana estaba soñando algo. Y dentro de eso que estaba soñando, en el sueño vi una niña. Y la niña se acercó a mí y me dijo, Cristo viene. Y esto quizás para muchos puede ser algo que ya ha redundado y ya se le ha dicho y ya se le ha hablado. Pero ¿cuántos creen que la venida de Cristo está cerca? Amén. Y esta niña me dijo en el sueño, Cristo viene. Y yo me levanté corriendo y me fui a mi oficina y le dije, gracias Señor, porque ya sé cuál es el mensaje. Voy a decirle a la gente que Cristo viene. Voy a decirle a la gente que Cristo viene, gloria al Señor. Y eso es un mensaje que a mí me conmueve el corazón, porque yo un día en mi vida estuve desordenado, un día en mi vida estuve descarriado, un día en mi vida era pero no era. Un día en mi vida yo era justificado por la sangre, había sido justificado por la sangre de Cristo, pero vivía como si no lo fuera. Vivía como si no lo fuera. Y voy a tener cuidado de no ir a decir nada que no sea, porque desde muy pequeño, Liliana me distingue desde muy pequeñito.
Para los que no saben, cuando yo estaba muy pequeño y Liliana también, ella y yo hicimos el drama de Sansón y Dalila. Yo era el niño más grande de la clase, entonces me veía muy fornido y toda esa cuestión. Y ella era una de las niñas más bonitas de aquel entonces. Entonces hizo de Dalila, está la hermana Gladys y todo. Y entonces en mi vida, por más que yo ya había sido justificado por la sangre de Cristo, sin embargo, hice cosas que no eran agradables a Dios. Y pensando en esto, mi Dani, entonces yo dije, voy a dar un pensamiento de los que Dios me da cuando estoy en la oficina. Y estando allí en la oficina, el Espíritu Santo colocó en mi corazón este pensamiento: hay oportunidad para el justo y para el injusto. ¿Hay oportunidad para quién? Para el justo y para el injusto. Ese es el tema, o ese es el título del tema para los que están tomando nota. Gloria al Señor. ¿Y por qué Dios me hacía meditar por un momento de que había oportunidad para el justo y para el injusto? Es porque nosotros muchas veces, como iglesia de Dios, cuando leemos la palabra del Señor, creemos que muchas de las cosas que hablan de juicio, de castigo, es para el impío, y se nos olvida que esa palabra también es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Se nos olvida, mi amado amigo y hermano. Y usted que está tomando nota, Ezequiel capítulo 33, versículo 10 al 20. Pero le voy a pedir a los hermanos que lo busquen en la Biblia, lo tenga ahí, no lo vaya a leer todavía, hermano. Gloria a Dios, téngalo ahí. Ezequiel capítulo 33, versículo 10 al 20. Entonces, como introducción, podemos decir que una de las cosas que están pasando en nuestro tiempo y en los últimos meses es que los sismos, que se llaman temblores, están incrementando cada día más en la tierra. Y hay muchas personas que han puesto atención a estos sucesos. Hay otras personas que han pasado por alto esos sucesos. Hay muchos cristianos que dicen, sí, la venida de Cristo está cerca, Cristo viene, pero hasta ahí, y quedan ahí. Pero no se preocupan en hacer algo más, en quizás dar un paso más allá, en entender y saber que lo que nosotros hemos estado viendo y hemos estado sufriendo, pues no es nada más que las señales que se están cumpliendo de la profecía de que la venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos dicen amén? La venida de Cristo está cerca, y por eso entonces quise mirar y quise indagar, y me di cuenta cómo aproximadamente en los últimos 3 meses hubieron 7 sismos en diferentes lugares del mundo. Me tocó arremedar a su pastor, definitivamente. El que lo entendió, lo entendió. Gloria al Señor. El día 7 de junio, en Filipinas hubo un sismo de 7.8. El día 24 de junio en Venezuela hubo un sismo de 7.2 con una réplica de 7.5. En México el 17 de julio hubo un sismo de 7.3. En Japón el 28 de julio hubo un sismo de 7.4. En Colombia el 10 de agosto hubo un sismo de 7.4. En Indonesia el 14 de agosto hubo un sismo de 7.7. Y en Perú el 20 de agosto hubo un sismo de 7.2. Entonces, ¿cuántos creen que las señales y las profecías de la palabra se están cumpliendo? Amén. Perdón, yo me quito el saco. Entonces hay una profecía establecida en la palabra y se está cumpliendo a través de las sagradas escrituras. Perdón. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Se están cumpliendo las sagradas escrituras, y queriendo investigar y queriendo aprender y queriendo indagar por qué se están presentando estas cosas. Porque de por sí nosotros, los que creemos en la palabra y tenemos a Dios en nuestro corazón, nos debemos preocupar cuando estamos viendo que se están cumpliendo las señales de las sagradas escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces yo mirando y queriendo buscar la razón de todas estas cosas, pude ver en mis curiosidades de cuánto fueron más que todos los sismos. A ver,
7.4, 7.2, 7.7. Y entonces, estando ahí en mi oficina, recuerde que yo le estoy dando a usted una meditación. Entonces el Espíritu Santo me llevaba a curiosear y a darme cuenta conforme al conocimiento que usted tiene. Y si alguien tiene alguna duda, por favor, al final acérquese a su pastor, pregúntele sobre lo que yo voy a hablar. Pero entonces me pude dar cuenta cómo todos los sismos, los últimos 7 sismos del cual yo tengo registrados, todos estaban sobre la posición de 7.2, 7.4, 7. Algo, todo era sobre 7. ¿Y cuántos saben que bíblicamente el número 7 tiene grandes significados? Amén. Uno de los significados del número 7 es perfección. ¿Y cuántos saben que representa a Dios, que es perfecto sobre todas las cosas? Amén. Otro significado de ello es que la plenitud. Dios es el único pleno en todas las cosas. Dígale al que está a su lado: nosotros vamos de gloria en gloria y de perfección en perfección. Dígaselo así: nosotros vamos de gloria en gloria y de perfección en perfección. Gloria al Señor. Pero uno de los del punto número 3, significados del número 7, que me llamó la atención, Dani, es que vea, simboliza un trabajo terminado por Dios. Simboliza un trabajo terminado por Dios. O un ciclo que llegó a su total cumplimiento. Eso significa el número 7 también. Un ciclo que llegó a su total cumplimiento. Y yo creo, hermanos, y estoy seguro de que ya las Sagradas Escrituras ya se han cumplido, mi amado amigo y hermano. Y lo único que Dios está esperando es que usted y yo entendamos que no es nada más que un llamado de Dios para que haya un cambio en nuestra vida, independientemente de lo cristiano que seamos, reverendos que nos creamos. Necesitamos empezar a vivir en santidad para que Cristo venga por nosotros. Amén. Tenemos que cambiar, hermano. Tenemos que cambiar, hermano. Porque hay muchas personas, hermano, que conforme a las Sagradas Escrituras se basan en lo que han hecho y en lo que han vivido. Hay muchas personas que sacan pecho cuando dicen: yo llevo 20 años, yo llevo 30 años, yo llevo 50 años en el Evangelio, y qué bendición que lleve todo este tiempo. Pero cuando llegue la venida de Cristo, posiblemente todo eso que para usted es un orgullo quedará en la nada, porque lo importante posiblemente no es lo que tú hiciste, sino lo que tú estás haciendo ahora, y que estés agradando a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Sí. Daniel tiene muchos años, pero yo tengo más años que él. Yo estoy más viejito que Daniel, lo tengo que reconocer. A mí no se me ha caído el pelo, hermano. Lo que pasa es que él es más inteligente que yo, hermano. Sí. Pero tenemos muchos años y muchas cosas Dios nos ha permitido hacer. Pero esa no debe ser la base para nosotros, para creer que por eso es entonces que tenemos derecho a ser salvos, o que tenemos ganada la salvación. No, mi amado amigo y hermano. Recuerde que la Biblia, es que yo hablo varios idiomas, ¿no? Y si no, pregúntele al pastor Yanel, ¿sí? Yo iba a entrar saludando, good morning, cosas así, ¿cierto? Pero no, es que se me lengua la traba. Pero entonces nosotros debemos tener claro y entender, mi amado amigo y hermano, que todos los tiempos y las cosas que están sucediendo ahora, no es que Dios quiera. Eso ya estaba establecido y se va a cumplir, quieran o no quieran, se va a cumplir. Y muchas personas están pensando y creyendo que entonces Dios es injusto. Usted no ha oído a gente que ha dicho: no, pero es que si Dios existe, Dios cómo hace eso, Dios cómo permite eso. Pero es que si Dios es amor, pero también recuerde que Dios es fuego consumidor, y está establecido desde el principio de los tiempos que eso iba a suceder. Y cuántos saben que la Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero estas palabras no pasarán. Y nosotros a veces como cristianos nos paniqueamos, nos alertamos, nos alocamos como la demás gente, hermano. Y decimos: Dios mío, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Pero dónde estás? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Pero sin embargo le dicen al Señor: ¿dónde estás? Él está aquí, está con nosotros. Lo único diferente es que se está cumpliendo la profecía de la palabra, porque lo que Dios estableció se va a cumplir. La cuestión es que el ser humano, desde el principio de los tiempos, ya Dios tenía predestinado una cosa para él, tenía predestinado una bendición, ya tenía algo para el hombre. Pero el hombre desde el inicio de los tiempos torció el camino que Dios tenía para su vida.
Como yo le quiero decir a alguien aquí en esta mañana, que Dios tiene para ti cosas mejores, pero solamente de ti para que se haga realidad en su vida. Solamente depende de usted y depende de mí. Cuando yo le estaba contando parte de mi testimonio en el cual yo estaba todo desvirulado, que era, claro, justificado por la sangre de Cristo, porque la Biblia nos enseña, Daniel, por favor, me corrobora, no me vaya a dejar cometer errores, que cuando una persona viene a Dios de corazón sincero y le entrega su vida, entonces la sangre de Cristo le lava y le limpia de todo pecado y automáticamente es justificado por medio de Jesucristo al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y somos justificados, y por eso es que nosotros, cuando dicen ¿cuántos son justos? ¿Ustedes qué dicen? Amén, gloria a Dios. Entonces yo también había sido justificado, pero de igual manera estaba haciendo cosas que no debería hacer, hermano. Y recuerdo en uno de mis tiempos en los cuales, perdóneme el léxico que manejo y toda esa cuestión, andaba desvirulado. Porque desvirulado es aquel que es de determinada posición, pero sin embargo vive, hace y piensa que no lo es. ¿Cuántos creen que el hijo pródigo se desviruló en determinado momento? Sí, dígale al que está a su lado, no se desvirule, dígale así. Sí. No se le vaya a olvidar eso, hermano. Dígale otra vez al que está, dígale, no se desvirule, dígale así. Y ni me pregunte qué significa. Pero no nos debemos desvirular. ¿Cuántos saben que nosotros somos parte del pueblo de Dios? ¿Cuántos saben que Cristo viene por nosotros? ¿Cuántos saben que Dios quiere mejores cosas para nuestras vidas? Amén. Entonces, mi amado amigo y hermano, estaba yo en ese desvirulamiento en la vida, en la cual era, pero no era. Estaba, pero no estaba. Y si hablamos de eso, alguien me mirará y dirá, ay, el pastor entonces ¿cuándo se convirtió? No, yo puedo decir que soy cristiano de cuna, porque me empezaron a llevar a la iglesia cuando me tenían que llevar de la mano. Entonces puedo decir que soy cristiano de cuna, pero en ese desvirulamiento de la vida me estaba equivocando y creía que todo lo que decía la palabra era para otros, pero no era para mí. Y es lo que está pasando también en este tiempo. Pero le quiero decir rápidamente que en un momento Dios tuvo misericordia de mí. Me gustó esa alabanza tan hermosa que se cantó al inicio, que dice que Dios ha sido ¿qué? Bueno. ¿Y cuántos reconocen que Dios ha sido bueno? Amén. Dios ha sido bueno. Y en medio de todo ese desorden y toda esa cosa, ya había perdido mi esposa y predicaba. Oye, es una cosa de loco. Yo miro a Daniel para que Daniel corrobore y diga, no, Dios mío, yo como invité a Rafa hoy. Pero hace más de 24 años, solo lo que estoy diciendo, hace más de 24 años, realmente Dios en su misericordia volvió nuevamente y me encarriló y me quitó el desvirulamiento que tenía y me hizo entender que yo no era del mundo, sino que era parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y tú también lo eres, hermano. Y pueda de pronto que haya alguien aquí en esta mañana que está desvirulado como yo lo estuve un día, hermano. Y si es valiente, levante la mano. Gloria, dele un aplauso al hermano, gloria al Señor. Gloria a Dios, sí. Sí. Pero papito Dios fue misericordioso, hijo. Y trabajaba en la empresa en el aeropuerto. Y era una de las personas que se encargaba de los vuelos internacionales para despachar vuelos para Europa. Y era el que revisaba los equipajes. ¿Cuántos han visto aeropuerto, algo así? Eso, a mí me gusta ver esa vaina, pues yo trabajé en eso. Y entonces en mi desvirulamiento, que no quería entender que realmente ya Cristo me había hecho libre. ¿Cuántos dicen amén? Que yo no quería entender que ya Dios había lavado mis pecados, gloria al Señor. Entonces, sin embargo, andaba en el mundo, pero no era del mundo, pero andaba en el mundo, desvirulado. Y papito Dios tuvo misericordia. Y recuerdo que en un viaje que iba para Europa, se hicieron 3 personas de seguridad para revisar los paquetes. Yo me hice en la parte de atrás con una 9 milímetros en la cintura y eso yo me creía grande. Yo no sé si aquí hay algún escolta o alguien que haya trabajado en seguridad, pero uno a veces se mete un corta uñas al bolsillo y cree que ya con eso puede hacer de todo. Y así era yo en ese entonces, hermano. Y resulta que en mi desvirulamiento de pecado, de no entender para qué Dios me había llamado, entonces estaba yo ahí, eran las 2 de la mañana, hermanos, aeropuerto El Dorado, y habían 3 personas revisando los equipajes, venían del check-in así, pero más o menos para entrar al muelle del avión, hablemos que habían más o menos unos 8-10 metros de distancia, venían aquí, revisaban, pero de pronto en un momento yo vi
ya se estaba acabando y se retiró una persona porque dijo, ya queda un poquito nomás, Rafa, y se hizo para un lado y yo me quedé ahí. Cuando yo me di cuenta, el otro se fue para otro lado, pero cuando yo vi un hombre que venía, un hombre más o menos como de 1,80 de alto, trigueño, él muy bien vestido con un maletín, se acercó a donde yo estaba, se acercó a la mesa y yo me quedé mirándolo y le dije, abra el maletín. Yo bien chiquitico y ese hombre bien grandote. Y yo le dije, abra el maletín. Y entonces se quedó mirándome y me dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. Y yo le dije, ¿qué mensaje vas a tener tú para mí? Abra el maletín que necesito revisar el maletín. Y volvió este hombre y me dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. ¿Y yo cómo estaba? ¿Yo cómo estaba? Espero que usted no esté desvirulado, hermano. Pero si está desvirulado, el mensaje de hoy es para que usted se desvirulíe. Sí. ¿Usted está desvirulado, hijo? Gloria al Señor. Y dice, y entonces es un testimonio, no es un cuento, hermano. Y llegó él a donde yo estaba y volvió y me dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. Y me estiró la mano y pues nosotros no podíamos recibir nada. Eso es algo que es como ley en la seguridad en el aeropuerto. Y yo le dije, no te puedo recibir nada. Y me estiró la mano y me dijo, este es un mensaje de Dios para ti. Y yo accedí, miré para acá, miré para allá. Mis compañeros estaban aquí, el otro allá. Y estiré la mano y me colocó en la mano una cosita redondita en plata. Yo la recibí, la miré y la abrí. Y decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos saben ese versículo? ¿Cuántos saben que Cristo murió por nosotros? Amén, gloria al Señor. Y leí ese versículo y lo volteé a mirar nuevamente y él estaba sonriente, tranquilo, con una paz. Yo era el que me las daba de Rottweiler y no era ni Chihuahua siquiera, hermano. Así era. Usted sí sabe que en la iglesia hay personas que parecen Rottweiler y no llegan ni a Chihuahuas. Y mucho más cuando creen que saben más que Dios y se creen más que Dios. Delante de Dios, mi amado amigo y hermano, somos por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dígale al que está a su lado, sonría que Cristo le ama. Dígale así, sonría que Cristo ama. Y entonces, hermano, miré el versículo que decía Juan 3:16. ¿Cuántos saben que esa es la mejor promesa de Dios para nosotros? Amén. Y gracias a esa promesa que hemos entendido y hemos dejado la vieja vida y nos hemos encaminado en la palabra. Pero aunque yo me había encaminado, Dios me había llamado desde mi temprana edad, gloria al Señor. Tan desvirulado estaba que no entendía. Y leí ese versículo, lo volteé a mirar y luego le di la vuelta a la monedita y la tengo guardada en mi mesita de noche. Y en la otra parte decía, tú decides en dónde deseas pasar la eternidad. Wow. Cuando yo leí la moneda que decía, perdón, tú decides en dónde deseas pasar la eternidad. Eso dice la monedita. Cuando yo leí que decía, en dónde deseas pasar la eternidad, levanté la mirada y el hombre ya no estaba. Desapareció. Y miré para este lado y miré para el otro, miré para donde estaba ¿cómo se llama? El muelle para entrar al avión, pero había más o menos unos 10 metros, entonces eso fue en cosa de segundos y miré para todo lado y quedé como, ahí sí me quedé desvirulado de verdad, hermano. Y le dije a la compañera que estaba aquí, le dije, ¿qué pasó con él? Dijo, no, pues que ahí no hay nadie. Le dije al otro, ¿qué pasó con el negrito? Dijo, ¿cuál negrito? Usted está loco, Rafa. No hay nadie. Hace rato terminaron. Pues hermano, yo entendí que Dios me estaba dando una oportunidad. Yo entendí que Dios me estaba llamando. Yo entendí que el Señor a través de Juan 3:16 me estaba diciendo que por amor Cristo había morido por mí en la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio hemos sido justificados, hemos sido perdonados y hay un lugar en el reino de los cielos para nosotros. Amén. Pero decide usted. Es usted quien decide en dónde deseas pasar la eternidad, hermano. No es nadie más, ni es el pastor, ni es el papá, ni son los hijos, ni son los hermanos. Es usted quien decide en dónde desea pasar la eternidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Y yo entendí que Dios me estaba llamando. Estaba separado de mi esposa por sinvergüenza, por terrible, por desvirulado. Sí. Y recuerdo que cuando
ya todo el mundo me confirmó y me trataron de loco, ahí sí me acabé de desvirular. Daniel, cogí la moneda, salí corriendo por la pista del aeropuerto, nos cambiamos en el puente aéreo y me fui por toda esa pista, 2:30 de la, ya eran como las 3 pasadas, llorando por toda la pista y no paraba de llorar. Compañeros que pasaban me paraban, Rafa, ¿qué fue? Y yo lloraba como un niño chiquito, pero lo único que le decía al Señor era: yo quiero vivir la eternidad contigo. Yo le decía al Señor: no me quiero ir para el infierno. Yo le decía al Señor: tú moriste por mí en la cruz y quiero vivir la eternidad contigo. Por eso yo le quiero decir en esta mañana, mi amado amigo y hermano, que todos los sucesos que hemos estado viendo a través de los últimos meses no es una coincidencia, es el cumplimiento de las sagradas escrituras. Y lo más importante no es que tú te mueras mañana o que se caiga ahora este edificio y nos muramos aquí. Lo importante es en dónde deseas pasar la eternidad. Eso es lo importante, hermano. Y quedará atrás lo que tú hayas hecho, sea bueno o sea malo. La cuestión es en el estado en el que tú te quedes cuando Cristo venga por tu vida. Ahí es donde es lo importante, hermano. Y podremos haber hecho muchas cosas en el cristianismo y creernos los espirifláuticos, que nadie nos puede tocar ni nos puede decir. Como otra persona también se puede creer la más pecadora, la más indigna, como yo me creía. Porque cuando después de que el Señor me dio esa revelación y habló a mi corazón y me dijo: tú eres el que decides en dónde deseas pasar la eternidad, ¿sabe qué era lo que no me permitía ir a la iglesia? Porque me creía indigno, hermano, y había hecho tantas cosas malas. Era una vergüenza para papá Ernesto, era una vergüenza para Viviana, para Liliana, para Daniel, para todos los que habían estado conmigo, porque ellos eran las ovejas blancas y yo era la oveja negra. Pero el Señor me habló un día en la mañana, porque yo no sabía qué hacer, y me llevó al libro de Isaías capítulo 1 versículo 18, que dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y cuántos creen a esa promesa de la palabra? Amén. Ojo lo que le voy a decir, hermano: para Dios no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Amén. Por eso yo le quiero decir aquí a alguien en esta mañana: deje de estar pensando si haces o no haces. Recibe la palabra, conságrate a Dios y de ti dependerá para donde desees pasar la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Eso, hermano. Y eso fue lo que me dio fuerza y entendí que así me criticaran, me señalaran, era la sangre de Cristo la que me perdonaba. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces busqué una iglesia en Fontibón y me metí en esa iglesia. Y me hice pasar como los hermanos, ¿cómo es que llaman? 007. Pero como Dios todo lo sabe y todo lo conoce, más me demoré en entrar que el pastor quería que yo le ayudara. Y cuando yo quise ayudarle, el Señor me dijo 2 cosas. Una: vuelve a la iglesia de donde saliste. Vuelve a la iglesia de donde saliste. Porque el problema no era la iglesia, el problema no era mi pastor, el problema era yo. Por eso yo le quiero decir a alguien aquí en esta mañana que el problema de tu situación y de tu vida y de la falta de firmeza y santidad no es el problema de tu pastor ni de la iglesia a la cual tú vas, porque hay personas que van a mega iglesias y cuando Cristo venga, el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero a muchos les dirá: vengan y entren en el gozo de su Señor. El problema no es su pastor, el problema no es el lugar tan pequeño donde tú vas, el problema es personal tuyo. Si no quieres entender que lo que estamos viviendo y pasando es porque Dios quiere que enderecemos nuestro caminar. Y más que los de allá afuera, a veces esperamos que los de afuera entiendan. Ellos no van a entender porque no tienen el conocimiento de la palabra. Pero ¿cuántos saben que estos son las señales de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y papito Dios me dijo 2 cosas. Porque claro, me conocieron, Daniel, se dieron cuenta de lo que hacía y me querían poner a hacer, pero el temor de la palabra a mí no me dejó. Y el Señor me dijo: vuelve a tu iglesia y recupera a tu esposa. Oh. Y mi esposa mi esposa, mejor dicho, hoy puedo hablar libremente de ella porque no está. Liliana, no le vaya a contar, por favor. Ella no me quería ver. Una mujer traicionada, pues ¿qué puede querer? ¿Qué puede esperar?
Pero cuando un matrimonio está en las manos de Dios, Dios se encarga de todas las cosas. Amén. Y volví a mi iglesia, recibí el rechazo, recibí el señalamiento, recibí todo lo que tenía que recibir, pero con humildad y sencillez de corazón lo recibí reconociendo que la culpa era mía. Porque mucha gente había confiado en mí, mucha gente había puesto mis ojos en mí, mucha gente como líder en la iglesia me seguía, pero cuando yo caí, muchos de ellos también cayeron. Sí. Y uno a veces hace lo que hace y quiere que le lleguen bienes, cuando la Biblia dice ciertamente lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? Eso también cosechará. Y luego vino el tema de mi esposa, pero yo con la pinta que tengo, 1,80 de estatura, mono, ojos verdes, hermano, fornido. Pues mi esposa no fue sino una sola llamada y ya. Fue Dios, fue Dios. Entonces, si a mí alguien me pregunta, pastor, ¿cuánto lleva de convertido? Yo le quiero decir a usted, tengo 56 años de edad, pero yo me convertí al Evangelio de Cristo y creí en su palabra aproximadamente hace 24 años. Y soy cristiano de cuna. Anduve con Dani, con Lili. Mamá Gladys me llevaba a Campos Blancos y me llevaba donde hacían grupos familiares y poco de cosas, hermano, pero no me había convertido a Cristo. Y yo le quiero decir que lo que hemos estado viendo y lo que ha estado pasando no es nada más, y yo lo tomé de esta manera, conforme al significado que tiene el número 7, que ya se está terminando el ciclo y se está cumpliendo lo que Dios ha establecido. Estamos en tiempos de volver otra vez a convertirnos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Convertirnos al Señor. Y entonces si alguien quiere preguntar algo de mí, entonces yo ¿sabe qué digo? ¿Sabe yo qué digo? Pregúntenle a mi hija. Mi hija tiene 23 años de edad. Ya va a cumplir 24. Con mi esposa nos reconciliamos, hablemos más o menos 25 años. Y yo ahora le digo, pregúntele a mi esposa y pregúntele a mi hija. Y mi hija me podrá señalar y me podrá juzgar desde hace 24 años que ella nació, que sabe realmente quién soy yo. Pero antes ella no lo sabía. Eso en un momento dado a mí me pudo llevar Dani y Liliana y toda la iglesia que está aquí presente a decirle, papito Dios, no soy el megapastor, no tengo miles de ovejas, tengo un grupito sencillo, práctico. Pero lo más importante no es la mega iglesia, Daniel, o las miles cosas que podamos hacer, sino que cuando Cristo venga, escuchemos la final trompeta. Amén. Eso es lo importante. Por eso, ¿cuánto le dan gracias a Dios por este lugar? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su iglesia? Dele un aplauso a papito Dios bien especial. Gloria al Señor. Gloria, gloria sea el nombre de Dios. Eso es lo importante, hermano. Dios a mí me va a pedir cuentas por mi hija y Dios me va a pedir cuentas por mi esposa, la mujer que me dio hace 34 años. Pero yo ahorita le puedo decir, papito Dios, aquí está mi hija, Señor. Le puedo decir, papito Dios, aquí está mi esposa. Y eso a mí me dio libertad para continuar con el ministerio pastoral que Dios me había dado desde que yo nací, hermano. Y si yo no hubiera entendido y hubiera seguido desvirulado, quién sabe yo dónde estaría. Y posiblemente podía estar en una iglesia. Porque déjeme decirle que en una iglesia hay más desvirulados que cuerdos. Yo creo que no me van a volver a invitar, pastor. ¿Cómo así, pastor? Que el pastor que vino nos dijo desvirulados. Pues si usted está descarriado, hermano, usted es un desvirulado. Pero si usted vive conforme a los principios de la palabra, es una persona cuerda. ¿Cuántos dicen amén? Porque vive de acuerdo a la palabra. Entonces, ¿cómo es el título de la enseñanza? Hay oportunidad para el justo y para el injusto. ¿Por qué Dios a mí esta mañana? Porque quiero decirle que esto viene calientico. Esto no ni lo había predicado. No, esto viene esta mañana, hermano. ¿Por qué el Señor me dijo hay oportunidad para el justo y para el injusto? Porque hay muchos de los que somos justos, porque ¿cuántos de los que están aquí son justos? Amén. Porque somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces creemos que lo que está pasando es por las cosas que hace el injusto. Pero no, mi amado amigo y hermano, yo quiero decirle que tanto el justo como el injusto
Papito Dios los coloca en una misma balanza. En una misma balanza. Vayamos al libro, gloria al Señor, de Ezequiel. Y quiero concluir en que muchas personas creen y piensan que todo lo que está pasando es porque Dios es injusto. ¿Y qué dice el título de la lectura de Ezequiel, capítulo 33, versículo 10? El camino de Dios es ¿qué? ¿Y cuántos saben que papito Dios es justo? Amén. Eso no lo ponemos en duda. Somos nosotros los que nos hemos equivocado. Somos nosotros los que hemos desviado el camino, mi amado amigo y hermano. La cuestión es que cuando nosotros desviamos el camino, entonces hacemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, pero luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántos reconocen que muchas cosas hemos tenido que pasar por nosotros mismos? Porque no era la voluntad de Dios. Dios tenía establecido algo para nosotros, pero nosotros torcimos el camino. Oh, lo que le voy a decir. Torcer el camino sin en contra de lo que Dios ha establecido y cuál es la voluntad de Dios. Usted sí sabe que después de esa experiencia que le acabé de contar, yo no sé si ya se le había contado a Daniel. Pero cuando quise servirle a Dios y consagrarme a Dios, entonces el diablo vino y me dijo: no te preocupes por tu esposa, pues mujeres, eso es lo que hay. Sí, Señor. Hubo un pastor que me dijo: no te preocupes, Rafa, yo te voy a apoyar, tranquilo. Así me lo dijo Dani. Y yo dije: carachas, qué nueva revelación. Cuando lo que yo conozco en la palabra es que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Entonces, si tiene su esposa a su lado, dígale: aguántame un poquito más, dígaselo así. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Sí, Señor. Eso olvidémonos, no hay otra palabra, pastor. Y entonces, ojo lo que voy a decir y lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué hace el hombre? Por su insensatez, tuerce su camino. Se sale de la voluntad de Dios, del propósito que Dios tiene para su vida. Y cuando ve que las cosas no le salen bien, ahí sí se pone bravo con Dios y se irrita con Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Pues mijito, mire qué fue lo que dice. La Biblia es muy cierta y dice en Efesios: ciertamente lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Cuántos hombres quieren que su mujer los trate como reyes? Uy, ninguno. Dígalo usted al menos que se va a casar, hermano. ¿Cuántos hombres quieren que su mujer los trate como reyes? Amén. Pues entonces usted tendrá que tratarlas a ellas como reinas. Las mujeres, un poquitas entendieron, gloria a Dios. Sí, eso es algo lógico y está en la palabra. Entonces, en este testimonio, cuando papito Dios entonces me dijo, ¿cuáles fueron las dos cosas que el Señor me dijo? Vuelve a tu iglesia. La iglesia es un lugar que, aunque usted no lo crea, se constituye en la casa espiritual. Y el papá que Dios puso en esta casa, así sea calvito y a usted no le guste, es su papá espiritual. ¿Sí? Y los hermanos que tiene, pues ahí sí, como dicen por ahí, el hierro con hierro se aguza, pero son sus hermanos. Y los tiene que aprender a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y cuando papito Dios me dijo, vuelve a tu iglesia y recupera a tu esposa, pues yo volví a mi iglesia y, como te digo, una hermana Ujier, yo quiero bendecir a la hermana que está allá de Ujier, toda elegante, toda bonita, gloria al Señor, aleluya. Pero cuando yo volví otra vez a mi iglesia, había una viejita muy querida, pero hermosa, que cuando me vio de lejos y yo venía como el hijo pródigo, o más bien con el chavo con la cola entre las piernas. ¿Sí es que dice el chavo? El perro arrepentido con la cola entre las piernas. Y yo venía así, y yo venía pensando, cuando vaya me van a abrazar, cuando llegue va a decir, Rafa, gloria a Dios, aleluya. Ojo lo que voy a decir. Quiero exceptuar a 3 personas: mamá Gladys, mamá Delmira, mamá Teresa y la mamá Balbina. 4 mujeres que todo el tiempo oraron por mí desde cuando yo era pequeño. Y clamaron y aspiraban verme y siempre me recibieron con los brazos abiertos. Pero la viejita que estaba ese día ahí, cuando me vio, yo pensé que iba a correr como el padre cuando vio al hijo pródigo y lo abrazó. Y no,
Se quedó mirando y yo con esas ganas de entrar al culto. Y cuando entré me dijo, ya se le acabó la gasolina. Claro, por eso es que vuelve, ¿cierto? Toca orar por los sugieres, pastor. Sí. ¿Usted cree que cómo quedé yo a la de entrada de la iglesia? El diablo me decía devuélvase, pero el Señor me decía obedece. Tomé valor, chiquito y todo, pero entré. Y entré y volví otra vez a la iglesia. Y tuve que pasar lo que tenía que pasar. Porque ojo lo que le voy a decir, hermano. Si hay alguna situación que tú has tenido que vivir y pasar por tu desvarío y por tu desvirulamiento, tienes que aprender a recibirlo y más bien decirle al Señor, gracias porque tu misericordia es grande. Amén. Sí, y así lo tuve que hacer. Y cuando quise servir en la iglesia y el Señor me dijo, ¿y tu esposa qué? Pues déjeme decirle que así me critiquen, así me señalen, así digan que mi esposa fue la más tonta, la más boba, cómo se dejó creer. No, yo también creo que yo no sé cómo, pero se dejó creer. Pero lo único que tengo claro es que si Cristo viniera hoy y yo estuviera frente a Él, ya le podría decir, papito Dios, aquí está mi esposa, Señor. Aquí está mi hija, que tú le puedes preguntar cuál ha sido mi testimonio, porque un día entendí para qué había sido llamado. Y yo le quiero decir a alguien en esta mañana que Dios te ha llamado y tú eres parte del pueblo y has llegado a este lugar queriendo o no queriendo, porque Dios quiere bendiciones para ti y además de eso quiere pasar la eternidad contigo. Amén. Por eso estás tú aquí. Ay, pero ¿qué yo hago en esa iglesia? Pequeñita. El pastor bien calvo y tiene amigos que ni saben predicar. ¿Qué hago allá? No, hermano, no. Si Dios te ha puesto en este lugar, permanece en este lugar hasta que Cristo venga. Amén. Yo veo la hermana de Daniel. ¿Me recuerda su nombre, hija? Lilibet. Cuando te vi entrar, le di gracias a Dios, Lilibet. Gracias porque estás aquí con Daniel. De pronto alguien me entienda, pero nosotros somos familias muy cercanas y todo eso. Y yo cuántas veces he anhelado y anhelo y deseo en mi corazón un día ver a uno de mis hermanos en la iglesia. Soy de una familia de 7 hermanos y el único que ha permanecido y ha creído en Cristo. Los otros no. Y he anhelado. Y cuando te vi de entrar, Lilibet, yo le di gracias a Dios. Porque este es tu lugar. Tienes a tu hermano. Y yo sé que lo que hay en el corazón de Daniel también es alegría. Porque ¿cuál es el anhelo de nuestro corazón? Que toda nuestra familia alabe y glorifique a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y se cojan de la mano con nosotros. Yo en la iglesia he formado una hermandad muy profunda con una hermana de la iglesia que yo le digo a ella, usted es como mi hermana, la hermana que no tengo aquí. Pero gracias a Dios Daniel no tiene ese problema, porque él aquí tiene su familia. Gloria al Señor. ¿Y cuánto creen que eso es una grande bendición? Amén. Entonces mire lo que dice, hay oportunidad para el justo y para el injusto. ¿Por qué, pastor? Porque a veces los que somos justos creemos que las cosas que enseña la palabra es para los de allá afuera, cuando realmente esa palabra es primero para nosotros. Versículo 10, gloria a Dios. Dice así, Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Daniel, por favor. Gracias. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre ¿quién? Sobre nosotros, y a causa de ellos somos ¿qué? Consumidos. Ese es un momento en el cual el pueblo reconoció que su pecado, su maldad y su rebeldía y desobediencia los tenía consumidos. Y qué bendición que nosotros en un momento de nuestra vida hagamos un par y reconozcamos que no todo lo que hemos hecho es agradable delante de Dios y que necesitamos entender la palabra para cambiar en nuestro modo de andar, de vivir y de caminar. Amén. Pero no quedarnos solo en el reconocimiento, porque hay personas que dicen, ay sí, ay verdad, ¿no? Ay sí, pero siguen igual. ¿De qué nos serviría a nosotros reconocer lo malo que hacemos si no tenemos un cambio y una transformación? Cuando la Biblia dice que el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Dile al que está a su lado, tenemos que cambiar, dígaselo así. Tenemos que cambiar. Deje de estarse lamentando del pecado y de las cosas que usted hace que a Dios no le agradan, hermano.
Deja de estarse lamentando y tome decisiones radicales. De un paso al frente, levante su mano, recíbale a Él como su Señor y viva como debe vivir, como un verdadero hijo de Dios. Dele un aplauso, papito Dios, porque los veo como bravos, hermanos. Eso es, hermano. Eso fue lo que yo hice hace más o menos 24 años. Yo quiero decirle que este es testimonio. Yo creo que lo he dicho en tantas iglesias que creo que es la primera. Y Dios sabe por qué. 56 años de cristianismo, pero hace 24 años realmente me convertí. Liliana, ¿lo puedes así, Liliana, hija? Daniel. Yo no sé, Daniel, cómo me mantuvo la amistad. Yo era del que la mamá le decía a los hijos, no se vaya a meter con ese chivato. No, y yo no era que fuera tan malo tampoco. Lo que pasaba es que yo quería ser malo sin ser malo. Y por eso a mí nunca las cosas de allá afuera me salieron bien. Porque el que quiere ser malo sin ser malo, siempre todo le va a salir mal. Es como el que no es mentiroso y quiere ser mentiroso. ¿Qué pasa? Termina diciendo la mamá, mijito, ¿qué es lo que cree? Cae primero un cojo. Cae primero un mentiroso que un cojo. Dígale que está a su lado, no se las dé de malo. Dígale así, dígale. No se las dé de malo. No se las dé de Don Juan. Y crea que puede con más de una mujer cuando usted sabe que la mujer que tiene lo llena a usted en su plenitud. Amén. ¿Sí? ¿Para qué se las va a dar de... Vuelvo y repito otra vez, ¿para qué se las da de Rottweiler en tantas cosas cuando no llegamos ni a Chihuahua? Démosle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Disfrutemos de las cosas y agrademos a Papito Dios. Y qué bueno reconocer en un momento de nuestra vida que sí, nuestro pecado. Usted sí sabe que yo como pastor y siervo de Dios no debería estar en la posición que estoy. Posiblemente yo debería estar en otra mejor posición y en otras mejores cosas. Pero por mi pecado, por mi maldad, por no entender, por andar desvirulado, se demoró y se retrasó la bendición de Dios. Y ahora llevo 24 años pastoreando. Nunca he pasado de 100 ovejas. Tengo 50, 60, 80. Ahorita tengo como 40. ¡Ay! ¿Cómo ha crecido, pastor? No. Pero cuando yo entro a mi oficina, déjeme decirle que los tiempos en los cuales he tenido 100 y de pronto hasta más, ¿cierto, Dani? Nosotros estuvimos en un lugar antes de la pandemia que teníamos 200 sillas extendidas. Hacíamos un culto a las 8 y otro a las 10. ¡Wow! Pero llegó la pandemia, hizo estragos y todo y volvimos otra vez a empezar. Extendiendo en el primer lugar 30 sillas. Ahorita tengo extendidas 50 sillas. ¿Pero usted cree que eso para mí es lo importante? No. ¿Sabe a mí para qué es lo más importante? Poderle decirle gracias, Papito Dios, porque en medio de tantos vientos y tantas cosas, aquí estoy tomado de tu mano. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más importante. Por eso, Dani, démosle gracias a Dios. Y Dani está muy agradecido con Dios y ama esta iglesia. Y ama a sus ovejas. Y en la voluntad de Dios estará si se las triplica o Cristo viene y se encuentra con las que tiene. Pero déjeme decirle que el que sea una mega iglesia, no lo sea, eso no es lo importante, eso son arandelas. Lo importante es que cuando Cristo venga, a todos nos lleve al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted sí sabe lo feliz que yo me siento de venir acá. Y cuando vengo acá, pues tantos años que he venido, hay jovencitos que estaban así y ahora están así grandotes. Hay como la niña que tiene allá gafas, a mí se me olvida el nombre de todos. Juanita. Antes era toda pequeñita, bonita, toda queridita y corría para acá y para allá. Ahora dice que anda que con novio. ¿Quién dijo eso? Si el tiempo ha pasado y tú ya. Ahora Abraham ya es que se va a casar. Y órele a Dios, porque si Cristo viene mañana se pierde de eso. Lo bendigo, Abrancito, lo amo mucho. Lo amo mucho. Bueno, no lo tenía aquí en los apuntes. Pero las cosas que hayamos hecho o estemos haciendo o podamos pensar hacer, no es lo importante. Lo importante es que si Cristo viene hoy, nos vayamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso a Papito Dios como lo está haciendo la hermana allá atrás. Gloria a Dios. Es Él, hermano, es Él. Entonces, ahí es donde mire lo que dice la Biblia. Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. Ellos dijeron, ya no hay nada que hacer. Pero lo más hermoso es que nosotros en Cristo tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén?
Si hay oportunidad para el justo como para el injusto. Versículo 11, mira lo que dice que Dios dijo. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ahí es cuando la gente dice, no, pero se da cuenta que eso es para el impío, pastor. Se da cuenta que eso es para el que no es cristiano, pastor. Se da cuenta, pastor, que eso no es para mí, porque yo soy cristiano espirifláutico. Ay, oro, ayuno, diezmo. Pues qué bendición que usted haga todas esas cosas que son parte de las que hace, de lo que hace un cristiano. Pero esa no es la base. Esa no es la base. Pero que lo debe hacer. ¿Cuántos saben que debemos hacer lo que tenemos que hacer como cristianos? Amén. Pero mira lo que sigue diciendo la Biblia. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. ¿O casa de quién? ¿A quién le estaba hablando? ¿A la casa de Israel? ¿Le estaba hablando al pueblo de Dios? Pero cuando se refiere a impíos, es que déjeme decirle que desafortunadamente en la iglesia, así como hay unos santos, también hay otros impíos. ¿Y quién es el que puede definir esa situación? Solo Dios, que conoce lo profundo del corazón. Y usted, hermano, usted que sabe realmente delante de Dios cómo vive, cómo anda. Yo no sé cuántos de los que están aquí esta mañana se levantaron a orar a Papito Dios. Yo no lo sé. Ni tampoco lo voy a preguntar porque no debe ser mi problema. Pero ¿cuántos saben que Dios sí lo sabe? Amén. Dios sabe cuántos se levantan en la mañana y oran por su pastor, y oran por su iglesia, y oran por las almas. Dios sabe cuántas personas, en cambio de estarse lamentando por lo que está pasando aquí y allá y desvirulándose ni alocándose, han doblado rodillas y le han dicho, Señor, que todos esos temblores y todas esas cosas que se están viendo sean para arrepentimiento de pecados de la humanidad. Amén. ¿Y cuántos creen que ese debería ser el propósito de nuestra oración? Amén. Yo sé que muchos han orado y le han dicho, Señor, dale el alimento al que no lo tiene, provee la casa, Señor. Yo he orado hasta por los huérfanos, todo eso. Pero una de las oraciones que debemos empezar a hacer, Papito Dios, que a través de todos esos tsunamis realmente el pueblo entienda y el mundo entienda que tú eres real y que Cristo viene y se arrepientan de su pecado. Amén. Esa debe ser una de nuestras oraciones, amén. Pero no solamente ellos, sino también nosotros. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 11 en su última parte. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. ¿O casa de quién? De Israel. Y cuando leemos esta palabra, entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar detenidamente y darnos cuenta que está hablando de un grupo de personas, pero también está hablando de otro. O sea que está hablando de dos grupos de personas. Está hablando del justo y está hablando del impío. Y a veces el justo cree que las cosas que hay ahí establecidas como castigo, mi amado amigo y hermano, son para los injustos, son para los impíos, pero también esa palabra es para nosotros. Y entonces vamos con la primera. Cuando los que están aquí son justos delante de Dios. Versículo 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Tremendo. Pero quiero que no lea lo que sigue. Pasemos a la última parte del versículo 12. Y dice, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que ¿qué? Que pecare. Ahora sí quiero que entremos en el entendimiento del mensaje. Hay oportunidad para el justo y para el injusto. Y todos aquellos que tiempo atrás, años atrás, hemos sido justificados por la sangre de Cristo, si nosotros nos rebelamos y pecamos, esa justicia no nos servirá de nada. ¿Sí, pastor Daniel? ¿Sí es así, pastor? Yo lo veo pensativo, pastor. Pero eso dice la palabra y lo voy a volver a leer. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que ¿qué? Que se revelare. Usted puede ser muy justo y llevar muchos años en el evangelio, pero si en un momento de su vida se rebela contra los mandamientos establecidos por Dios y su palabra, eso no le va a servir de nada. Sí, Señor. La última parte del versículo 12. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que ¿qué? ¿Que pecare? No, hermano. Qué bendición los que llevan mucho tiempo en el evangelio. ¿Cuánto creen que es una grande bendición? Pero lo importante no es el tiempo que llevas, ni lo que hayas hecho. Lo importante es lo que estés haciendo y cómo estés. Eso es lo importante. Porque de igual manera, y no quiero meterme aquí, pero no sé, está aquí dentro de lo que Papito Dios me permitió meditar.
Vemos de que hay varias ramas de pensamiento teológico, de que unos dicen que la salvación se pierde y otros dicen que la salvación, ¿qué pasa? No se pierde. Sí. Y hay gente que está encajonada en eso, de saber si se pierde o no se pierde, si se pierde o no se pierde. Déjeme decirle que en el seminario Filadelfia, cuando estaba estudiando teología, conocí un hombre que defendía la posición de que la salvación nunca se perdía y la defendía a capa y espada. Y un día este chivato tuvo una situación difícil. 4 meses de arriendo no tenía. Yo le presté los 4 meses de arriendo, eran de 400,000, 1,200,000, y el bendito se los robó. ¿Sí? Pastor, ¿verdad? Sí, señor. Y defendía la posición que la salvación no se perdía. Y cuando estuvo en necesidad vino a mí, yo le presté 4 meses de arriendo, de a 400, y después, y está muy bien, y se le olvidó, y se me robó la plata. Nunca me la volvió a pagar. Entonces, ojo lo que voy a decir. Si usted me pregunta, pastor, entonces ¿cuál es su posición? Pues déjeme decirle que en temas de doctrina usted tiene su pastor. Y no es problema, hermanos, porque ojo lo que me voy a decir. ¿De qué le sirve a una persona que defienda la posición de que la salvación no se pierde, pero se le roba la plata y no le pueden prestar porque nunca paga? Cuando la Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Dígale al que está a su lado, pague lo que debe. Entonces, ¿de qué sirve? ¿No le sirve de qué? De nada. Y hay otros que dicen, sí, la salvación se pierde, y tratan de ser justos, y tratan de hacer las cosas, y tratan, pero no lo son. Porque una cosa dice y otra hacen. Entonces, ¿de qué le sirve también? ¿No le va a servir de qué? De nada. ¿Cuál es mi posición en ese tema? ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? ¿Cuántos son salvos? Vivan como salvos. Esa es mi posición. Si usted es salvo, viva como ¿qué? Como salvo. Y de la manera de la cual como nosotros debemos vivir. ¿Cuánto sabe que está escrito aquí en la palabra? Y no habrá mejor expositor que su pastor, que conoce el conocimiento de la palabra y le ha enseñado. Esta mañana le hice una pregunta y todos contestaron. Yo ya no sabía ni qué decir. Gracias a Dios que no me preguntó usted a mí, les preguntó fue a ustedes. Y terminó diciendo, se han aprendido. Ay, qué bendición, aleluya. Y yo dije, ¿de qué estará hablando este pastor? Gloria al Señor. Sí, pero recuerden que Pablo dijo de que esta palabra no es para contender. Y yo no contiendo en esta palabra, ni me enredo en conversaciones y en cosas que realmente, ojo lo que voy a decir, para los hombres son sublimes, pero delante de Dios no. Porque ¿de qué sirve saber esto, saber lo otro? Ay, que con quién se casó Caín. ¿A usted qué le sirve saber con quién se casó Caín o que si no se casó? Si usted no vive como a Dios le agrada, ¿será que le va a servir eso de algo? Y no quiere decir que no estudie, y no quiere decir que no se prepare, y no quiere decir que no venga al discipulado, porque Pablo mismo dijo que no fuéramos neófitos. Eso es una grande bendición, pero hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que aprender, saber. Pero la base fundamental se llama Cristo y tenemos que vivir como a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire ya, porque creo que el tiempo se me está yendo. Versículo 12, en su última parte dice, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que ¿qué? Entonces, hermano, ahí es donde viene una confrontación de la palabra. Así, muy bonito, muy querido, muy servidor, muy pastor, muy evangelista, muy apóstol, muy de todo. Pero si pecare, eso no le servirá de nada. Porque ¿qué dice Romanos? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí es cuando tenemos nosotros que tener un cambio en nuestra vida. Y tenemos que cambiar de verdad. Y Dios, que sabe lo que usted hace, que a Dios no le agrada, usted tiene que tomar una decisión radical y dar un paso a un lado y no volverlo a hacer. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra, hermano. Mire, ojo lo que le voy a decir. Yo estoy muy triste. Y no sé por qué voy a tocar. Yo no quería hablar de esto, Daniel, pero esta mañana pensé en eso, pero lo voy a decir. En la iglesia que yo pastoreo, tengo parejas que llevan conmigo 6 años, 8 años y todavía están en unión libre. Están todavía en unión libre. Y saben que si se llegan a morir porque vino un terremoto y se les cayó encima la casa, saben para dónde se van. ¿Y qué dice la Biblia? Los
Usted lo sabe mejor que yo. No quiero contrariar a nadie, ni quiero ir a maltratar a nadie. Pero cuando vamos a la palabra, nos enseña la Biblia que todo fornicario, todo adúltero no entrará ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y yo estoy muy triste, hermano. Mire, se lo digo de verdad. Yo de rodillas le he dicho al Señor: Señor, esta gente ¿hasta cuándo va a entender? ¿Hasta cuándo va a entender que cuando su pastor le dice: hijo, cásate, organiza tu vida? No es por la mía, porque yo ya estoy casado, 34 años llevo y me toca hasta que la muerte me separe. Pero es por ellos. Es por ellos. Y no entienden, Dani, yo no sé qué más hacer. Y de verdad que de miles de maneras les he dicho y les he hablado. Y ahora jocosamente de vez en cuando les digo: ¿y cuándo me van a invitar lechona? Ay, sí, pastor, pero pareciera que no fuera con ellos. Ojo lo que le voy a decir. Esto que se está presentando en el mundo, mucha gente cree que no es con ellos. Y hay cristianos que pensamos que eso es lo que está pasando. No, hermano, eso también tiene que ver con nosotros, porque es que eso no es nada más que las señales de la venida de Cristo. Maranata, Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están felices porque Cristo viene? ¿Cuántos están felices porque Cristo viene? Amén. Y eso nos debe llevar a nosotros a prepararnos, a organizarnos, a enderezarnos. Y lo voy a decir directamente, pastor: a casarnos. Claro, hermano. Organiza tu vida, no sigas viviendo así. Si tienes tu pareja y eres novio y novia, por favor, no vayan a la cama hasta que no llegue el vínculo sagrado del matrimonio. No te vayas a perder de la eternidad por 5 minutos de felicidad carnal. Sí, hermano, ten cuidado, hermano. Eso no es un juego, eso no es una mentira, hermano. No es un juego, no es una mentira. Amas a tu pareja te ama, quieren disfrutar. Cásense y vuélvanse locos. Hagan lo que quieran. Sí, es así. Posiblemente se podrían desilusionar, pero gócense, hermano. Sí. Pero tenemos que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Mira lo que dice el versículo 13. Cuando yo dijera al justo: de cierto vivirás. ¿Y cuántos creen que Dios ya ha prometido que viviremos para siempre? Amén. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia. Aquellos que creen y dicen: no, la salvación no se pierde. Santo y salvo por gracia por siempre. Ojo con eso, hermanos. Mire, cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Hermano, la palabra, quiero decirle que esta mañana, no le quiero decir a qué horas me levantó el Señor, pero esta mañana yo sentado en mi oficina, solamente le decía: Señor, perdóname. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor. Porque si yo no tengo en cuenta, lo que debo tener en cuenta es que independientemente de las promesas de la palabra y en lo que yo haya creído, si llego a vivir y cometer pecado, pues eso a mí no me va a servir de nada. Estoy siendo directo conforme a lo que dice la palabra. Cuando yo dijere al justo: Dios, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y de pronto alguien me podrá decir: no, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento, pastor. Ah, sí, qué bendición. Pero Romanos, ojo lo que voy a decir. Romanos capítulo 15 versículo 4 dice: todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Toda esa palabra es para nosotros. Y entonces eso es para aquel que es justo, aquel que se cree espirifláutico. Espirifláutico es aquel que llega el domingo como pisando huevos a la iglesia, pero cuando llega a la casa se los tira a todos, hermano. ¿Sí? Que una cosa es en la iglesia y otra cosa es en la casa. Una cosa es en la iglesia, otra cosa es en su trabajo. Una cosa es en la iglesia, otra cosa es en la universidad, y así sucesivamente, hermano. Entonces eso posiblemente no le serviría ¿de qué? De nada. Yo quiero decirle en esta mañana, conforme al testimonio que les he dado, ¿usted cree
Hablemos de 24 años atrás, tengo 56. ¿Cuántos años podemos retroceder, Daniel? ¿A cuántos? A 26 años. Yo soy cristiano de cuna. A los 15, 16 años ya estaba con papá Ernesto, ayudándole abriendo campos blancos. Ya predicaba en Patio Bonito, en Carvajal, un campo blanco que se abrió. Tenía 15, 16 años, o sea que 17, 20, ya predicaba, ya enseñaba y todo eso. ¿Usted cree que si Cristo no hubiera tenido misericordia de mí y me hubiera cortado la vida a esa edad, usted cree que me hubiera servido de algo todo lo que había hecho? ¿No me había servido de qué? De nada. Y cuando papito Dios habló a mi corazón y tuve esa experiencia con Dios que para mí es sobrenatural y entendí, pues solo Dios sabe. El que está aquí, que me he guardado para papito Dios. Nunca más volví a ver otra mujer con ojos de deseo, porque entendí que la mujer que Dios me había dado era lo que yo necesitaba. Nunca más volvió a pasar por mi boca un trago de licor, ni a que me volvieran a ver borracho. Nunca más, y lo puedo decir con criterio, la gente que anteriormente se dio cuenta que yo iba y venía, que salía y que entraba, nunca más podrá decir que me volví a ver así, porque me afirmé en la palabra de Dios, creyendo en sus promesas, porque quiero estar con Él en el reino de los cielos. Y si yo lo hice, dígale al que está a su lado, usted también lo puede hacer, dígaselo así. Usted también lo puede hacer, hermano. Y es entender. Y entonces, ahora cuando veo toda esta cuestión de los tsunamis, ¿usted cree que yo estoy asustado, paniqueado? ¿Usted cree que ando con el morral encima y el pito y el vaso de agua? No. Entonces, ¿qué? No. Olvídese ese cuento. En un momento de eso usted sale hasta en calzoncillo y no sabe ni cómo salió. Y se le olvidó todo y dejó el pito y dejó el agua y dejó las mantas y toda esa vaina dejó tirado. Eso es así, hermano. Lo más importante es que si nos cayese la casa encima y muriésemos, pudiésemos decir, como dijo Pablo, para mí es vivir el Cristo, pero el morir será ganancia. Amén. Eso es, hermano. Eso es para el justo. Entonces, mire lo que dice la palabra. No te fíes en lo que eres, no te fíes en lo que haces, no te fíes en el tiempo que has hecho. Lo importante es lo que estás haciendo y lo que deseas hacer. Como decimos por ahí, lo importante no es de dónde vienes, sino para dónde vas. Lo importante no es de dónde vienes, sino para dónde qué. Yo vengo de una familia muy disfuncional, una familia muy pobre, hermano. Cuando yo era pequeñito, mi mamá me compraba en las ferias unos zapatos de caucho con unos huequitos que me los ponía hoy y por la noche no los aguantaba nadie, hermano. Los que son viejitos me entienden, ¿no? A Daniel nunca le colocaron eso, gloria a Dios. No. Eso era otro estrato. A mí sí. Vengo de una familia literalmente pobre, hermano. No vaya a creer. Yo supe lo que fue a la edad de 7 años, aunque estaba en la iglesia. En la iglesia creían que yo era un huérfano porque nunca vieron a mi mamá ni a mis hermanos. Yo era el huérfano de la iglesia, pero me amaron a los 7 años. Pero también supe lo que era tener los zapatos rotos, ir a un bote de basura y mirar qué zapatos me servían para ponernos para irme el domingo y no irme con zapatos rotos. Por eso yo le quiero decir a alguien que si tú conoces a alguien o llega aquí alguien que no tiene ni papá, ni mamá, ni hermanos, acércate a él y bendícelo, ayúdalo. Porque nunca nadie supo. Yo a veces llegaba a la iglesia y llegaba con zapatos bonitos. Y la gente me decía, ¡ay, Rafa, qué bonito! Pero no sabían que yo los había recogido en botadero. Sí, Señor. Ahora me pongo zapatos bonitos porque Dios me dio una mujer que ahora se preocupa por mí. Y me los compró mi esposa. Mujeres, cómprenle zapatos a sus esposos. Póngalos bonitos. Amén, dijeron por ahí. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios tiene para aquellos que son justos. Pero mire ahora lo que dice, y volvamos al versículo 12, para las otras personas. Versículo 12, en su última parte dice, y la impiedad del impío no será estorbo el día que se volviere ¿de qué? De su impiedad. Vamos todos. Versículo 12, en su última parte. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que ¿qué? Que se volviese ¿de qué? De su impiedad. Dígale que está a su lado, nunca es tarde para cambiar, dígaselo así. Nunca es tarde para reconocer, nunca es tarde para dejar de hacer lo malo que sabemos que no hemos. Nada, hermano, vea, yo le voy a decir a usted
de verdad se lo digo de corazón, que las cosas que usted sepa que hace que Dios no le agrada, nunca serán un estorbo para usted adquirir y tener la misericordia y la bondad de Dios si usted le reconoce con su corazón y se aparta de esas cosas. Amén. Nada, hermano, nada, hermano, nada, hermano. Pero nada es nada. Pastor, lo que pasa es que yo parezco un conejo, veo una mujer y me quiero reproducir en todas. Sí, porque así como hay rottweilers y chihuahuas, también hay conejos en la iglesia. No alcanzan ni con la mujer que tienen, pero eso quieren reproducirse. Pues, ¿cuál es la solución? Entregarle esa área a Dios, que Dios tomara control de ella. ¿Cuántos dicen amén? Y no estoy diciendo mentiras y eso, pero es la verdad. Es la verdad. No sé qué hombre ya le ha dicho a Dios: papito Dios, no quiero volverle a faltar a mi esposa, Señor. Quiero ser un hombre fiel, papito Dios, de verdad, Señor. No sé cuánto se lo han dicho. Y si usted no se lo ha dicho y sabe que tiene esa debilidad, hágasele esa oración a Dios y dígale: Dios, toma control de mi vida, toma control de mi cuerpo, toma control de mis hormonas, toma control de mis genitales. Sí, estoy hablando así, serio, hermano, porque no estoy hablando en burla ni en risa. Sí, y guárdame en santidad, solamente para vivir y disfrutar con mi esposa, pero agradarte a ti. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, hay que hacerlo, hermano. Mira lo que dice: y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Versículo 14, pase al versículo 14. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás. Y ojo lo que voy a decir, ya Dios lo dijo. Porque ¿qué dice Romanos? ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 23? Porque la paga del pecado es... Y ya Dios lo dijo, y ya Dios lo estableció. Pero mire lo que dice aquí la Biblia. Mire que el Antiguo Testamento también tiene misericordia, que viene de parte de Dios. Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Cuántos dicen amén? Ve, mira lo que dice el versículo 16: no se recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, y vivirá como ciertamente. Por eso es que el mensaje se titula: Dios me lo dio. Hay oportunidad para el justo, pero también para el impío. La oportunidad es para nosotros. Si usted se cree muy cristiano, pues la oportunidad y esta palabra es para usted. Si usted reconoce y dice: sí, yo soy impío, y como dijo el hermano, yo también estoy desvirulado, la oportunidad es para usted, hijo. De la misma manera, Dios no tiene acepción de personas. Dios lo que quiere es que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo, y es que la higuera está madura y el fruto ya está para ser consumido, y la venida de Cristo está cerca, hermano. Versículo 17: luego dirán los hijos de tu pueblo: ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto. Eso dijo el Señor. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá. ¿Por qué? Por ello. Y dijisteis: ¿no es recto el camino del Señor? Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a su camino. ¿Y cuántos creen que los caminos del Señor son rectos? ¿Cuántos creen que los caminos del Señor son justos? Amén, gloria al Señor. Y le dejo como nota, y si usted lo quiere, tómelo como tarea. Estudie en su casa Ezequiel capítulo 18, versículo 21 en adelante. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 en adelante. Estúdielo en su casa, medítelo en su casa, y sé que el Espíritu Santo te dará una mejor revelación de lo que quizás le ha podido querer explicar este servidor, porque Él es el que conoce toda la verdad. Yo le voy a pedir que se coloque sobre sus pies en esta mañana. Gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde usted está, mi amado amigo y hermano. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde usted está, hermano. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, papito Dios, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy por este momento, Dios.
Gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú me das la oportunidad, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Tú me das la oportunidad, papito lindo, de la gloria, de exponer un mensaje, Padre Celestial, que nos edifica, que nos confronta, que nos enseña, que nos recuerda, Señor. Papito Dios de la gloria, porque muchas veces unas cosas son las que nosotros pensamos, otras las que creemos, pero realmente lo que vale, lo que está escrito en tu palabra, Señor. Papito Dios, yo te quiero dar gracias por este pueblo, Señor. Te quiero dar gracias por esta iglesia, oh Dios. Te quiero dar gracias por el pastor Daniel, por su esposa Liliana, por sus hijos, Dios de la gloria, aleluya. Pero te pido, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Y que nosotros en esta mañana realmente podamos entender y comprender que hay oportunidad para el justo, pero también para el impío. Porque tu palabra dice en el libro de Isaías: ciertamente el alma que pecare, esa morirá. Papito Dios, perdónanos por nuestro pecado, perdónanos por nuestras fallas, perdónanos por nuestras equivocaciones, perdónanos por nuestra rebeldía, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por todas las cosas que nos has permitido hacer en la vida, Señor. Pero si nos rebelamos y pecamos, eso no nos va a servir de nada, Dios. Papito Dios, enséñanos, oh Dios, a vivir realmente un verdadero cristianismo, Señor. Porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y te amamos, Dios. Por eso estamos aquí, Señor. Creemos en las promesas de tu palabra. Creemos en el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, Padre Celestial. Y en esta mañana, papito Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos perdones por el pecado y la maldad de nuestro corazón, Señor. Límpianos, papito Dios, más y más de nuestro pecado. Límpianos más y más de nuestra maldad, Padre bendito de la gloria. Papito Dios, tu palabra dice que te demos gracias por todas las cosas, Señor. Y posiblemente parece incomprensible que te dijéramos gracias, Señor, por todas las cosas que están pasando. Te doy gracias, Dios, porque el cumplimiento de tu palabra se está haciendo realidad. Te doy gracias, oh Dios, porque ya sé que la venida de Cristo está cerca. Pero te doy gracias también por aquellas almas que se están arrepintiendo, Señor. Te doy gracias por aquellas personas, oh Dios, que nunca habían levantado una oración al cielo, pero gracias a los temblores han sabido lo que es arrodillarse y pedirte perdón, Señor. Ten misericordia de todas ellas, Padre Celestial, y permite, bendito Dios, que los sucesos que vienen a continuación, Señor, no sean más que un motivo para que la humanidad entienda que solo tú eres real, papito lindo de la gloria. Y que tu misericordia y tu bondad es para todos los días, Señor. Papito Dios, bendice esta iglesia, Señor. Bendice cada familia, bendice cada persona, Señor. Papito Dios, yo te pido, Padre Celestial, que tú tomes, Señor, tú tomes en esta mañana la sinceridad y el corazón que hay de varias personas en este lugar, que están reconociendo su pecado y su maldad, pero que están tomando un compromiso de bendición para sus vidas, Señor. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te doy gracias, oh Dios. Te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.